Este capítulo 11 del Evangelio de San Juan nos habla de la muerte de Lázaro, ¿recuerdan? Todos los que hemos leído todos estos versículos, estos pasajes de la Escritura, empieza hablando de cuando estaba enfermo. Lázaro, dice ahí desde el versículo 1 que Lázaro estaba enfermo, Lázaro, hermano de María y de Marta. Y dice la Biblia que ellas enviaron a decir a Jesús de que su hermano estaba enfermo. Y dice el versículo 4, ahí del capítulo 11, que Jesús, oyendo lo que le dijeron, Jesús dice ahí en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, dice Jesús, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es interesante cuando Jesús menciona y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Luego dice ahí el versículo 5 que amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y luego dice en el 6 que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hace tiempo recuerdan que hablamos algo al respecto. Van y le dicen que Lázaro estaba muy enfermo. Lo lógico pudiera ser, bueno, pues el Señor va a ir de inmediato porque eran alguien muy especial para Jesús, porque inclusive Jesús se quedaba a dormir, ¿verdad?, en la casa de ellos. Pero ¿qué dice aquí este pasaje? Que se quedó 2 días más, o sea, no fue de inmediato. Y todavía dice el versículo 7 que dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, pero ahora los judíos procuran apedrearte y otra vez vas para allá. Y en el versículo 9 Jesús dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Después continúa hablando aquí la Escritura. En el versículo 11 leemos que dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. En el 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Dice el 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, dijo Jesús. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Fíjense lo que les dijo a ellos. Me alegro de que ustedes no estuvieron ahí, para que crean. Mas vamos a él. El 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Como que no habían entendido todavía de lo que Jesús se estaba refiriendo. Imagínense lo que dijo Tomás. Vamos para morir con él. Dice el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice el 19 que muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano.
El 20 dice que María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjese, Marta le dijo a Jesús: lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pues dice el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía dice que no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Dice que los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido. Vemos toda esta historia donde hay varios puntos y varios aspectos que no los vamos a ver y no los vamos a tocar, como lo que dijo Tomás, aquí encontramos varios puntos muy importantes y muy interesantes. Y no los vamos a ver ninguno de ellos. Pero quiero hacer mención, que es lo que vamos a estar hablando. Dice el 38 que Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Fíjense lo que dice, que Jesús estaba conmovido. Aquí yo me puedo imaginar que Jesús estaba conmovido. ¿Por qué? ¿Por la muerte de Lázaro? Yo me imagino que no. Jesús estaba conmovido por ver a sus familiares, a las hermanas de Lázaro, como ellas estaban. Porque Jesús, como hombre, él estaba conmovido, el ver cómo ellas estaban pues tristes porque su hermano había muerto. Yo me imagino que Jesús no estaba conmovido por la muerte de Lázaro, porque Jesús, desde antes de que viniera con ellos, ¿qué dijo? Que Lázaro no estaba muerto. Entonces vemos aquí cuando dice que Jesús estaba conmovido y vino al sepulcro y que ya había una piedra encima. Y en el 39 dice que Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. O sea, claro, un cuerpo ya de 4 días pues ya está en descomposición. Dice, porque ya pasaron 4 días. Y en el versículo 40, veamos lo que dice Jesús. Le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando Jesús le dice aquí en el versículo 40, no te he dicho que si crees, yo también ahí me imagino que cuando le dijo no te he dicho, como que tal vez ya habían hablado algo al respecto. Que Jesús ya había hablado al respecto con ellos, en este caso con Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Nos hemos preguntado?
Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Buscando al respecto, encontramos que no hay una definición específica. La gloria de Dios es esto, y hay 2, 3 ahí parámetros, no. Como es muy profundo, entonces hay mucho que conocer y entender al respecto. Hay mucha información. En eso que Jesús le dijo a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y ahorita me voy a enfocar en la gloria de Dios, no en cuanto al creer, porque el creer es otra cosa que no vamos a entrar. Y anteriormente, si recuerdan, hemos hablado al respecto del significado de creer. Pero, ¿qué es la gloria de Dios? Algunos dicen, se refiere a la manifestación de la presencia de Dios y de su poder. Amén, sí es. Y de una manera, cuando Jesús le dice a Marta, si crees, verás la gloria de Dios, pues te está diciendo esto. De esa manifestación de la presencia de Dios y de su poder. Porque resucitar a un muerto que ya tenía 4 días y que ya hasta olía mal el cuerpo, solamente el poder de Dios puede levantar a alguien así. Porque humanamente hablando, pues claro que no puede ser. Ni siquiera aún en este tiempo que estamos, donde la ciencia está muy avanzada, no hay nada ni nadie que pueda levantar un muerto después de 4 días. No lo hay. Solamente el poder de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Dice que la palabra gloria proviene de latín que significa honor, esplendor, grandeza, majestad, alabanza. Por eso muchos de nosotros acostumbramos a decir a veces cuando escuchamos algún testimonio, gloria a Dios. Es una alabanza a Dios, alabamos o alabado sea el Señor cuando decimos gloria a Dios. Y encontramos a través de la Biblia muchas referencias que habla de la gloria de Dios. Desde el libro de Génesis encontramos cuando habla y hace referencia en cuanto a la gloria de Dios. Dice allá en el libro de Génesis, cuando Dios creó este mundo, esta tierra, ahí se refleja la gloria de Dios. El libro de los Salmos, cuando dice, alabad al Señor porque Él es bueno, cantar salmos a su nombre, porque Él es excelso. Ahí está hablando de excelso, tiene que ver con la gloria de Dios. La gloria de Dios es sobre la tierra y sobre todo el universo. No es solamente algo aquí en la tierra, porque Él es Dios. Ahí vemos la gloria de Dios se manifiesta en todo. Y a veces no lo alcanzamos muy bien a comprender o a entender, porque nosotros como seres humanos, nuestra mente es finita. Y no podemos entender la grandeza de Dios. Entonces encontramos que se habla de la gloria de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Y decíamos que la gloria de Dios se refiere a la manifestación de la presencia de Dios y su poder. Amén. Así es que también hacen referencia de que cuando se habla de la gloria de Dios, también se está hablando de su santidad, que hace referencia también a eso. La gloria de Dios, veía una información que dice que y esto lo dan judíos, dice, una manifestación de peso, así hacen, de peso de la presencia divina en la tierra. Pero mencionan, dicen, de peso. Cuando leemos las escrituras describen la magnitud de la majestad cuando Salomón inaugura el templo en Jerusalén. Dice allá en el segundo libro de Crónicas, dice que una vez completada la construcción del templo, Dios descendió al edificio de modo que los sacerdotes no podían estar de pie para ministrar a causa de la nube, dice allá segunda de Crónicas 5, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Los sacerdotes no pudieron entrar al templo y hacen referencia, la masa de la gloria divina llenaba todo el espacio interior. Los judíos hacen referencia, dicen la masa, como algo que está ahí espeso. No podían entrar. No era como una neblina, sino según los judíos, ellos lo decían, lo dicen como una masa que no podían entrar. Imagínense qué tremendo, qué interesante. Cuando interpretaron las escrituras hebreas, dice que al arameo, veía una información donde dice que hace referencia cuando Dios le dice a Israel, haré mi morada entre ustedes y no los aborreceré. Entonces dicen que dijo, pondré la morada de mi gloria entre ustedes y mi palabra no estará lejos de ustedes. ¿Ustedes creen que eso solamente sucedió en aquel entonces, como leemos en el Antiguo Testamento, y ya no puede suceder en la actualidad? ¿Ya no puede suceder eso en la actualidad? Yo digo que yo sí creo que puede suceder. ¿Quién no quisiera que eso volviera a suceder? De hecho, hay testimonios donde ha sucedido precisamente en ese aspecto, en diferentes lugares, en diferentes iglesias, donde ha habido esa manifestación de la gloria de Dios. Cuando vemos en el Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 1, cuando dice que el Verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y luego dice, y hemos visto su gloria. Ahí, cuando está haciendo referencia en el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, hace referencia. Entonces, la gloria de Dios, según precisamente judíos de aquel entonces, que ellos hablaban en cuanto a la gloria de Dios, ellos hay una enseñanza donde ellos dicen que no era algo abstracto, sino dice una aparición tangible del Señor
aquí en la tierra, aquí entre nosotros. Qué interesante. Leemos pasajes que yo creo que todos hemos leído allá en Éxodo, en Deuteronomio, cuando dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y luego dice ahí en el Éxodo también, en el capítulo 40, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces podemos nosotros, cuando escuchamos esto, como consciente o inconscientemente en nuestro corazón o en nuestra mente, pensamos: qué bonito. Pero nunca pensamos o nos imaginamos que eso es algo que Dios no lo ha limitado o lo limitó solamente para aquel tiempo. Damos ya por hecho de que pues sí, en aquel tiempo. Pero, como estamos diciendo, Dios no lo limitó solamente para aquel tiempo. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta el día de hoy, por ejemplo, hasta este día para nosotros? Porque estamos hablando de que, vamos a decir, una forma de ver la gloria de Dios, en el caso del que Lázaro fue resucitado, pues fue a través de ese milagro. Por eso Jesús le dijo a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús lo resucita, ahí se pudo ver la gloria de Dios. Por eso le dijo a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Creemos? Ahí fue un milagro. ¿Sigue habiendo milagros? Sí, sigue habiendo milagros. Y saben, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que el 100%, hemos podido experimentar un milagro. Y la gloria de Dios se ha manifestado en nosotros a través de diferentes situaciones. Y muchas veces no lo hemos podido percibir. Quienes hemos estado enfermos de diferentes formas. Pastor David, ahí vimos la gloria de Dios manifestada, cómo él se pudo recuperar. Y todavía se pudo recuperar de lo que le pasó, que quedó que no podía ni hablar ni caminar. Y aparte, cuando estuvo en el hospital, en aquel momento que estuvo en el hospital, fue cuando nadie podía entrar en el hospital porque estaba en su mero apogeo lo del COVID. Y era muy común quien entrara en aquel entonces en un hospital que ya no salía vivo. Y la condición en que entró el pastor David y pudo salir, y aparte, como salió sin hablar y sin caminar, y verlo ahora aquí, ahí vimos la gloria de Dios. Ahí vimos la gloria de Dios. Pero a veces decimos, pues, tal vez como cristianos no, algunos dirán, pues qué buena suerte tuvo. Porque hay quien lo dice. Inclusive hasta a veces cristianos. Pero nosotros sabemos que no fue buena suerte. Nosotros sabemos que ahí Dios se manifestó y ahí vimos la gloria de Dios. Como el Señor levantó. Lo que le pasó al hermano José también el año pasado. Fue el año pasado, ¿verdad? También fue algo. ¿Qué decían los médicos? Es muy difícil
Hasta aquí llegaste. Los médicos. Pero sabemos que una cosa es lo que digan los médicos, pero Dios siempre tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, no importa lo que digan los médicos. Por eso, no quiero hablar de los médicos mal. Gracias a Dios por los médicos, porque todos vamos al doctor y no me estoy refiriendo a eso. Pero ellos hacen lo que está dentro de sus limitaciones y lo respetamos y damos gracias a Dios por ellos. Pero hay muchos médicos, dicen, hasta la ciencia hasta aquí llega. Y muchos médicos dicen, si tú eres creyente, pues pídele a Dios. ¿Y qué sucede? Dios responde. Dios responde. Entonces, sigue Dios haciendo milagros. Lo importante es creer, que creamos nosotros. Pero ¿qué sucede? Hablando de milagros, ¿qué sucede? Sucede que en la actualidad, ahora con las películas que vemos, con la tecnología tan avanzada en la computadora, allá con las películas de esa industria de Hollywood, donde ellos ahí hacen milagros hasta, ¿no es así? Tremendos, ¿verdad? Ahí hacen milagros tremendos, milagros entre paréntesis. Entonces, como a través de las películas, a través de las computadoras, todo lo que hacen, y que uno se queda asombrado, wow, todo lo que sucede, todo lo que hacen. Como que el hablar de milagros, a veces como que en la actualidad ahora ya nada más queda como que, bueno, eso es en las películas. Porque consciente o inconscientemente, pues estamos acostumbrados a ver milagros en las películas. Y ahí hacen de todo. Vemos que hacen tantas cosas. Pero sabemos que es tecnología. La computadora hace que parecer. Inclusive hoy en la fecha, cuando leía tiempo atrás, cómo daban explicación de que cómo el mar rojo se abrió y por qué. Pero la explicación que daban era de que no fue cierto, de que no fue así. Y daban una explicación ahí rara. ¿Por qué? Porque quienes daban esa explicación no creyeron de que cuando ese mar se abrió en dos y pasó el pueblo de Israel en seco, ellos creen que no fue así. Hay unas explicaciones que dicen que cuando el pueblo pasó por allí, es que en ese momento la marea estaba muy baja y que ellos pudieron pasar porque en ese momento estaba. Y yo le decía, lo estaba viendo, no me acuerdo con quién lo estaba viendo, con uno de mis hijos. Yo le decía, nada más que la Biblia dice que pasaron en seco, no que estaba la marea muy baja. Entonces hay muchas explicaciones que quieren dar al mundo, la gente. Pero sabemos que el mar rojo se abrió y el pueblo pasó en seco. Ese es un milagro. Ahí vimos la gloria de Dios. Y sigue Dios haciendo milagros. Lo creemos. Así es. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que, si nos ponemos a meditar al respecto, cuándo fue la última vez que vimos la gloria de Dios? Pues yo creo que todo lo vemos todos los días cuando amanecemos. Ahí vemos la gloria de Dios porque amanecimos. Amén.
Es muy común que no tenemos eso en mente porque estamos acostumbrados que cómo Dios se mueve, cómo Dios hace las cosas. Ahora el viernes, en la reunión de las mujeres, el testimonio que daba la hermana Luz al respecto, bien tremendo y bien interesante. No me acuerdo de todo el testimonio, pero hablaba de una mujer, una ancianita humilde, que ella dio lo que tenía y luego al final dio las llaves de su casa, algo así, ¿verdad? Sí. Pero ella lo dio con una convicción, decía, de que ella lo dio. Pero que ella dijo, yo sé porque Dios ahí me va a dar algo mejor. Lo hizo por fe, así es. Fue algo real, es un testimonio real. Y comentaba que un hombre más rico del pueblo de aquel lugar, que no era creyente, que había ido a esa reunión para matar al pastor. Estando ahí, la gloria de Dios se manifestó. Porque el hombre, ahí Dios tocó su corazón. Y cuando escuchó el testimonio de esta mujer, como era un hombre rico de ahí y tenía casas, ahí Dios tocó el corazón y dijo que Dios le había dicho, ¿verdad?, que le regalara una casa a esa ancianita. Y era una casa mucho mejor de la que ella donó o regaló, ofrendó al Señor. Eso es algo real, eso no es un testimonio real. ¿Cómo Dios obra? De tantas maneras. Tal vez en ese momento cuando se sucedió eso, pues sí, tal vez dijeron, sí, wow, qué tremendo que. Pero ahí vemos precisamente testimonios cómo Dios se manifiesta. Ahí se ve la gloria de Dios. Y esto es algo que todos los días lo vemos. Tiempo atrás escuchaba a un hermano que decía, y bueno, ha habido varios, la verdad ha habido varios. Un hermano vino en una ocasión, no me acuerdo quién, pastor, ore por mí porque pues me quedé sin trabajo. Y yo le dije, sí, claro que sí, oramos. Y yo le dije, Dios ya tiene el trabajo para ti, tú no, tranquilo. Y después me dijo que ese día que hablamos, oramos, se fue a su casa, bajándose del carro, un vecino que iba llegando también en su carro, quién sabe cómo estuvo, no recuerdo, que el vecino le dijo, ¿estás trabajando? Y dijo, no, me acabo de quedar sin trabajo. Pues yo tengo un trabajo para ti. ¡Qué casualidad! ¿Fue casualidad? No. Ahí en detalles aparentemente tan sencillos, ahí vemos la gloria de Dios manifestándose en situaciones y circunstancias así. Amén. Pero a veces se nos olvida y lo consideramos como que, no, pues sí, qué casualidad que el hombre ahí. Dios se mueve de maneras que uno nunca se imagina. Y entendemos que Dios tiene propósitos en todas las cosas. Lo importante es que nosotros siempre estemos atentos, alertas para escuchar la voz de Dios. Amén. Jesús le dijo a Marta, si crees, verá la gloria de Dios. ¿Crees, hermano? ¿Qué significa creer? No me voy a adentrar mucho en eso, pero ¿qué significa? A ver, una definición así. Creer es estar convencido o persuadido de algo,
por lo que una persona te está diciendo. ¿Crees? Es estar convencido. Yo sé. Por ejemplo, la Biblia nos da muchas promesas. Dios nos da muchas promesas. Y las promesas que Dios nos da, y a veces leemos esas promesas de Dios y las vemos como que, bueno, esas promesas fueron para aquellos, para aquellos de aquel entonces cuando se escribió la Biblia. Pero las promesas de Dios solamente fueron para aquellos. Las promesas de Dios para las promesas de Dios no hay tiempo. Las promesas de Dios siempre son y van a ser. Pero a veces que en nuestra humanidad, qué difícil, ¿verdad?, es creer en las promesas de Dios. Pero, porque creer en las promesas de Dios, ¿saben qué es lo que sucede? ¿Qué lucha hay dentro de nosotros cuando, por ejemplo, vemos alguna promesa de Dios? ¿Cuál es la lucha que hay en nosotros como seres humanos? Hombre, mujer. La lucha, voy a decirlo así, la lucha normal o natural que hay en nosotros como seres humanos es, decimos nosotros, pero ¿cómo se puede hacer eso? O sea, razonamos, entra nuestro razonamiento. Y en creerle a Dios, en creer las promesas de Dios, nada tiene que ver nuestro razonamiento. El razonamiento ahí tiene que ser solamente limitado a decir, yo no entiendo cómo, pero lo que sí sé y he entendido es que para Dios no hay imposibles. Entonces, yo no entiendo cómo. Está bien, no lo entendemos. Ahí no hay nada de malo, porque somos limitados como seres humanos. Pero lo importante ahí es decir, ok, Señor, yo sé que aunque yo no lo entienda y no vea la forma de cómo esto puede arreglarse o cómo puede mejorar o cómo puede suceder, lo que yo sí sé es que para ti no hay nada imposible. Entonces, ese es el punto. La lucha ahí va a estar, porque seres humanos ahí va a estar. Los dardos del enemigo van a venir, y más en esos momentos, cuando estamos ahí en alguna lucha, en una situación, en una circunstancia difícil. Luego viene, ¿cuál es la lucha? No, ahí en eso ya no hay remedio. Olvídate ahí. Y aún como cristianos, a mí me ha sucedido, a mí me pasa, no crean que porque estoy predicando aquí a mí no me pasa eso, sí me pasa. Pero gracias a Dios que están sus promesas, está su Espíritu Santo que nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un canto, nos habla a través de alguna película que vimos cristiana. Dios nos habla de tantas formas. Y ahí es donde muchas veces recapacitamos y decimos, wow, me estaba dejando llevar por ese pensamiento. Entonces ahí es algo bien importante, que todos tenemos esa lucha, pero la diferencia va a ser de que, ok, es cierto, yo no veo forma cómo esto pueda solucionarse, pero Señor, aquí está en tus manos. Lo dejo en tus manos. Y eso es lo importante. La lucha va a venir, nadie nos escapamos. La lucha viene y va a venir. Lo importante es, Señor, yo sé. Recuerdan que y me gusta recordarlo muy seguido, aquel hombre que Jesús le dijo a aquel hombre, ¿crees? Y que aquel hombre le dijo,
Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. El hombre fue sincero. Cuando dijo, Señor, creo, está diciendo, yo sé, Señor, que tú puedes. Pero el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Y nadie nos escapamos de eso. Nadie. Ni el más espiritual. Nadie se escapa de esa lucha. Nadie se escapa de que en algún momento va a haber duda. Nadie. Ni el que se crea más espiritual. Siempre va a haber momentos donde va a haber esa lucha. Siempre. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero lo que va marcando la diferencia es conforme nosotros vamos teniendo esa comunión con el Señor, es que nuestra fe va siendo, va madurando, va creciendo. Tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Porque cuando nuestra comunión con Dios está débil, nuestra fe va a estar débil. Así es. Si Dios quiere, Dios puede y obra, y ha sucedido en situaciones y momentos especiales, específicos, donde la persona está completamente débil y puede decir, su comunión con Dios está completamente apagada. Pero sí hay y ha habido y va a seguir habiendo momentos, situaciones, circunstancias donde por el amor y la gracia y la misericordia de Dios y pudiendo ver el corazón de aquella persona y la lucha de aquella persona, Dios obra un milagro, aun que está esa persona viviendo así. Pero no es lo normal. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros estemos conectados con esa comunión con Él. Porque cuando nosotros estamos conectados con esta comunión con Dios, no nada más somos bendecidos nosotros, sino que nosotros podemos ayudar a otros, podemos apoyar a otros, y eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. El testimonio que escuchamos de nuestras hermanas el día de hoy, ellas fueron porque hay esa carga en sus corazones y Dios las usó. Gloria a Dios. Entonces, si crees, verás la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces no hemos estado delante de un problema? Pues muchas, ¿verdad? Todos. Muchas veces. De situaciones, de enfermedad, todos. Circunstancias. Pero gracias a Dios que Dios nos habla. Días atrás, yo estaba orando al Señor, meditando sobre situación, circunstancias. Y yo le dije al Señor, Señor, háblame. Así de veras. Y dentro de mi lectura que tengo, bíblica, como en algún momento les dije, voy en una forma progresiva del Antiguo Testamento, Salmos, Nuevo Testamento. Y lo que yo había estado orando y que yo le dije al Señor que me mostrara, que me hablara. Ya al día siguiente abro mi Biblia, empiezo a leer y esta vez fue cuando abrí el libro de los Salmos. El Salmo que leí fue una forma muy, que no hubo duda en mí donde Dios me habló.
a través de su palabra. Cuando estaba leyendo, y donde estaba leyendo lo que yo mismo me quedé así como que, Señor, gracias. ¿Fue casualidad? Correspondía, porque pongo ahí un separador, correspondía leer, porque estoy leyendo, y correspondía leer ese salmo. Y cuando estaba leyendo y lo volví a leer y dije, ay, Señor, gracias. Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. Entonces, yo no sé si yo no he leído en aquel momento la Escritura, tal vez la respuesta que Dios me quería dar iba a ser para más después. Dios quería que fuera así, no sabemos. Lo importante es estar en esa comunión con Dios. Amén. ¿Dios puede hacer que salga agua de una piedra? Sí, ¿verdad? Así como decíamos, ¿Dios puede abrir el mar en dos? Pues claro que sí. ¿Dios puede hacer que una muralla de 8 metros de ancho se caiga nada más porque ahí el pueblo se puso a gritar? ¿Cómo? Es que gritaron muy fuerte y se derrumbó el muro. Así es. Estamos creyendo lo suficiente como para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Estamos teniendo esa fe suficiente como para poder ver esas maravillas de Dios que Dios quiere manifestar en nosotros y entre nosotros, entre su pueblo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vamos a ponernos de pie. Tenemos que eso esté en nosotros, esté esa convicción. Todos los días escuchamos problemas, necesidades, situaciones, circunstancias, tanto nosotros mismos como de otras gentes. Pero como cristianos, hermanos, nunca, como cristianos, nunca, y así lo digo, nunca. Si viene un hermano con algún problema, una situación, digamos, híjole hermanos, está difícil. Esa situación está difícil. No, nunca. Siempre tenemos que decir, hermano, se ve difícil, pero para Dios no hay imposibles. Amén. Hoy vamos a decidir creerle al Señor. Amén. Gracias, Señor. Si hoy decidimos creerle al Señor, hermano, vamos a decidir creer. Que el Señor va a restaurar nuestra familia. Que el Señor va a restaurar aquel problema. Que el Señor va a rescatar a nuestros hijos. ¿Crees, hermano, que Dios siempre quiere ayudarte? Que el Señor siempre quiere ayudarnos. No importa si hemos fallado, no importa si nos hemos equivocado. No creas aquella voz que te dice, no, ya no hay remedio. Solamente dile, Señor, creo. Señor, ayuda a mi incredulidad. No creas que ya no hay remedio. No creas que va a fracasar aquello. En Cristo hay solución. Porque el Señor siempre quiere ayudarnos.
Mantengamos nuestra mirada en el Señor. No mantengamos nuestra mirada en las circunstancias negativas. No mantengamos nuestra mirada, nuestro enfoque en lo que nosotros podamos hacer. Mantengamos nuestro enfoque en lo que Dios sí puede hacer. Amén.